De la jornada porque otro día difícil, complicado para los mercados con los dólares financieros disparándose, lo mismo para el dólar paralelo con suba del riesgo país y por suerte también está Alejandro Berkovich con nosotros para ayudarnos en el análisis. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día para todos, a todos acá en la mesa y en casa. Por supuesto, es otra jornada de mucha incertidumbre, donde además el gobierno no parece estar dando muchas señales de tranquilidad. Esta mañana habló Fausto Spotorno, yo creo que ustedes ya lo pasaron hace un ratito. Dijo, el del viernes fue un mal anuncio, dijo, no se entendió. Y en parte esto va en sintonía con lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, o su entorno, alguien de su entorno más cercano, parece haberle dicho a La Nación, que esta mañana publica una nota donde dice que la reacción de los mercados fue injusta. Francamente estamos viendo escenas que no creíamos que fuéramos a ver, sobre todo después de la aprobación de la ley Bases, que el gobierno decía me va a dar las herramientas para articular el rebote, la salida de la economía. Eso marcaba yo decía casi con asombro. Yo hablé de... se viene el veranito para el gobierno, por lo menos unas semanas de cierta tranquilidad. Lo que pasa es que hay que entender bien el anuncio del viernes, Juan. El mercado ayer lo entendió bien y hoy lo pone en palabras muy concretas Orlando Ferreres, cuando dice esto es un plan Bonex para los bancos. No estoy queriendo sembrar el pánico, no estoy queriendo decir que estén en peligro los depósitos de la gente, entiéndase bien esto. En realidad, un poco en peligro estuvieron estos 7 meses porque les pagaron tasas de interés muy por debajo de la inflación y les licuaron los ahorros a quienes se quedaron en un plazo fijo. No es algo que no hayan hecho otros gobiernos antes, pues si vos vas a mirar las tasas de interés mensuales del plazo fijo hace un año y medio, también eran negativas y también licuaban. Lo que pasa es que esta licuación fue a propósito. En este caso se fijó la tasa de interés bien por debajo de la inflación para contraer la masa de pesos en la economía. Ahora, ¿qué anunció el viernes además Caputo? Lo que interpretó el mercado, lo que interpretaron los acreedores y los banqueros fue el cepo no tiene fecha de finalización. Vamos a seguir con control de cambios hasta no sabemos cuándo. Bueno, de hecho le repreguntaron varias veces a Caputo y a Bausili el viernes y dijo, eso es la fase 3. No sabemos cuándo empieza esa fase 3, pero queremos estar seguros de no salir atolondradamente, sin los dólares. El problema es que los dólares no están. Y entonces, para sobreactuar que van a ser disciplinados desde lo fiscal y desde lo monetario, el viernes, para contentar a un Fondo Monetario y a unos acreedores que le están diciendo no está yendo por el camino correcto, a Caputo y a Milei, lo que hizo Caputo fue sobreactuar ortodoxia monetaria. Claro. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a pasar la deuda que está hoy en manos del Banco Central al Tesoro. ¿Y cuál es el problema de eso, Juan? Que me parece no se terminó de entender correctamente en la sociedad. El Tesoro ya está muy endeudado. Y como esa deuda está en buena medida en dólares, cada vez hay que destinarle más pesos a ese pago. Si la economía estuviera creciendo, el anuncio del viernes no sería necesariamente negativo ni llevaría a pensar que vamos a entrar en problemas. Pero el problema es que la economía no está creciendo. Ayer se conoció la recaudación, recaudación cae al 14% interanual. Muy tremenda, una caída que es la peor de los 7 meses de Milei, pero que además si vos la mirás separada, ves que el IVA cae 20%, ves que bienes personales cae más, ves que todos los impuestos que no son el impuesto país van para abajo en términos reales. Entonces, una economía que ya vimos que en el primer trimestre se contrajo 5,1%, que es un guarismo de caída de catástrofe, tipo pandemia, huracán, guerra, algo así. Esa economía hace que cada vez se recaude menos desde el Estado y a ese mismo tesoro le están poniendo una obligación adicional. A la deuda que ya tenía que pagar, ahora tiene que pagar también la del Banco Central. Entonces, ahí está lo que dice Orlando Ferreres. Al Banco Central le están tomando una deuda, pero a la vez le están diciendo a los acreedores, mirá que cada vez tengo menos peso para pagar esta deuda. Entonces, yo voy a ajustar, dice el gobierno, cada vez más para pagarte esa deuda. Y esa promesa empieza a dejar de ser creíble. Claro, pues sí, ¿y por dónde más? Esa es la promesa que deja de ser creíble y que dispara el riesgo país ayer. Que en realidad ya lo venía disparando, pero que ayer incorpora el anuncio del viernes para decir, che,
esto es inviable. Yo imagino mucha gente del otro lado escuchándote, diciendo, pero ¿cómo? ¿Quién se puede proponer ajustar todavía más? Mucho más. Si el propio presidente dice hicimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Sí, lo que implica el anuncio del viernes es que se ajuste mucho más, porque hoy lo pone en un Por estudio... eso vos decís, no resulta creíble. Claro, claro, porque ya es demasiado lo que se carga en el Tesoro con tal de hacerle seguiño a los mercados que baje el riesgo país. ¿Cuál es la estrategia de Caputo en el fondo? Llegar al año que viene con un riesgo país de menos de 500 puntos para poder refinanciar toda la deuda que hay, que es impagable. Hace tiempo que la deuda es impagable. Macri la hizo más impagable. Massa, con sus enjuagues del último año, la hizo más impagable porque entregó, por ejemplo, bonos que se indexan o se actualizan por dólar, o sea, inflación o devaluación, lo que vos quieras, le dijo a los banqueros. Bueno, hoy eso se convirtió en una masa de deuda en pesos que es muy significativa y a la cual ahora se le suma esta deuda. Hoy dice muy correctamente Martín Rapetti, que tiene una consultora junto con Diego Bocio, se llama Equilibra, dice, esto fue cambiar de bolsillo la deuda, pero está en el mismo pantalón. Claro. Es la deuda... Emanuel Álvarez Agis te lo había marcado también. Sí. Sí. Ahora, Ale, esto de que cambio de cajón nada más. Ahí hay una duda que me surge a partir de la respuesta, de la reacción del mercado, pero que también va en paralelo con el documento de la Fundación Pensar, ¿no? Esta que descree que se pueda seguir en esta línea con la alta conflictividad social que se va ocasionando. ¿No lo sabían ya? Quiero decir, si vos haces un recorte de estas características y un enfriamiento de la economía como esta, sabíamos que la recaudación iba a caer. Era obvio, lo han dicho ustedes hasta el hartazgo. Y lo mismo sucede con la conflictividad social, digo, por el documento de la Fundación Pensar. ¿No hay ahí un problema que en realidad no es Milei o Patricia Bullrich tratando de ser la gendarme de lo que viene, los equivocados, sino quienes estaban esperando otra cosa? Cuando efectivamente esto es lo que siempre sucede cuando hay un ajuste tan brutal? Sí, Marcos. El viernes hay tramos textuales de la conferencia de prensa que dio Caputo con Bausili que se pueden leer del desgrabado de Nicolás Dujovne el 26 de septiembre de 2018 cuando anuncia la segunda parte del acuerdo con el Fondo Monetario a cambio de también una política de emisión cero. No estoy recordando momentos de hace 30 años, el 2001. Estoy recordando algo que pasó hace 6 años y medio. Dijeron textualmente que la emisión cero, como había habido una consolidación fiscal, iba a enviar al mercado la señal de disciplina necesaria para que baje el riesgo país y se estabilice todo. Bueno, ese día la inflación era del 39% y el dólar valía 40. Se le acababa de ir al doble a Caputo, que lo habían echado con justa causa, pues se le había ido de 20 a 40. Un año después de ese anuncio, la inflación era del 53, 15 puntos más, y el dólar valía 60, 50% más. ¿Te parece si compartimos lo que decía Manuel Adorni, una de las primeras voces en sonar en esta jornada? Insistimos, otra jornada muy difícil para los mercados, y Adorni salió a decir lo siguiente. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos. Bueno, muy bien, ahí está un Adorni que va en el mismo sentido que el presidente y el ministro de Economía, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí devaluó, porque Milei decía que los que importan son los dólares paralelos, los que se pueden comprar. Y esos dólares, estaba mirando recién, están subiendo hoy otro 3%. Y ¿Pero qué Milei lo decía? El de la campaña. Ah, no, es otro ese, dale. Están a esta hora 1.455, no sé cuál es el último que tenés vos, NASA. Sí, sí. 3% arriba, y con lo que subieron ayer el dólar bolsa y el contado en liqui ya están 8% en 2 días. Claro. Entonces, subieron 8% en 2 días los dólares paralelos frente a un oficial que sube 2% por mes. Obviamente vamos a un ensanchamiento de la brecha y obviamente eso es más desincentivo para liquidar los dólares de la cosecha por parte de los que los están aguantando, justamente previendo una suba del dólar. Ahora, Claro. Ale, yo te hago una pregunta, porque si suponemos que en esta mesa todos entendemos que hay que sacar el cepo, discutible, pero vamos a partir de esa base. No, yo creo que el control de cambios tiene que hacerse mucho más refinado. Bien. Que tiene que existir un control de cambios en un país como el nuestro,
pero que no puede ser así de bruto. Ok. Ni como lo había dejado el peronismo tampoco. Es evidente que así no entran inversiones porque el diferencial Natural. para salir es impagable. Pero bueno, vamos a entender eso de base. Digo, sacar el cepo, digamos, con Milei o con Massa hubiese tenido sus implicancias por Sí. la propia sábana corta de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿o cuesta sacar el cepo y ellos lo están haciendo mal? ¿O bien en realidad las promesas de gestión, las promesas de campaña son insuficientes y se chocan contra la realidad? Digo, porque todos queremos sacar el cepo y todos entendemos que sacar el cepo cuesta. Pero la realidad es que tuvimos un presidente que en campaña dijo que en el celular tenía 30.000 millones de dólares detrás para dolarizar cuando quería, Sí. y que el cepo se iba a levantar rápidamente e íbamos a un esquema en donde ni siquiera iba a existir el Banco Central. Y ahora estamos discutiendo si van a devaluar o no van a devaluar, como el primer paso, y están con miedo a eso. Digo, ¿no hay como un choque entre lo que se promete y lo que efectivamente muestra la economía real? Sí, totalmente. Es un momento de cruda realidad en el cual muchos inversores, muchos empresarios, muchos votantes civiles de carne y hueso que apostaban por el éxito del modelo de Milei están viendo esa falencia, una falencia estructural. No hay plata para levantar el cepo, esa es la respuesta. Para que haya libre compra y venta de dólares en el mercado oficial, lo que tendrían que hacer, además de subir 50% al dólar oficial, generando una estampida inflacionaria, poniéndolo en el nivel del paralelo, es empezar a vender a ese precio. Y no hay esas reservas. De hecho, Claro. lo que vendió Milei como mejora de las reservas desde enero hasta acá, que fueron unos 7.000 millones de dólares que mejoraron las reservas brutas, se dio 100% por el pago en cuotas de las importaciones. Claro. Recién el mes pasado, que se pagó el 75% de las importaciones de contado, no consiguieron sumar un solo dólar de reserva. Es más, fueron 84%, 84 millones negativos el saldo del mes que terminó el viernes. Es evidente que este tembladeral va bajo la línea de flotación de esas promesas, NASA. Es Sí. algo que mucha gente ya había intuido cuando dijeron no vamos a dolarizar, esa promesa ya no existe, ya es... Pero ¿y una- el acuerdo que tenía en el celular? Bueno, ahora me parece que... 30.000 millones de dólares. Mucho más claro. Reseteó el iPhone y no estaba. Qué iluso. Gracias.